Hola mentes del mañana, vamos a continuar con estos cursos de talleres de matemática, referente a la temática de productos notables, y además del cuadrado en binomio, en este caso el cuadrado de la suma de dos cantidades. Acá tenemos el resumen de lo que habíamos visto en el anterior video, y como les había prometido, en este video vamos a realizar algunos ejemplos. Entonces anotemos, ejemplo número 1, escribir por simple inspección. Vamos a realizar un inciso A, 3 más x elevado a la quinta, todo eso elevado al cuadrado. Ahora procedamos a aplicar la regla. Como nos habla de dos cantidades, para nosotros 3 es la primera cantidad y x a la quinta la segunda cantidad. A 3 lo vamos a poner de color rojo, primera cantidad, y x a la quinta de color azul, para poder facilitar el desarrollo del ejercicio. Entonces, como nos habla de cuadrar la suma de dos cantidades, nos dice que es igual al cuadrado de la primera cantidad. La primera cantidad es 3, vamos a anotar, y debemos elevar al cuadrado. Listo, procedamos con la regla. Más, nos dice, más, vamos a colocar el signo, en este caso el signo de positivo que separa al binomio, el duplo. Y cuando hablamos del duplo, dijimos que estamos hablando del 2. De la primera cantidad, por la primera cantidad es 3, notemos ahí, 3, por la segunda cantidad. La segunda cantidad es x elevado a la quinta. Muy bien, ya tenemos anotadas ahí, más. Entonces, más el cuadrado de la segunda cantidad. La segunda cantidad es x a la quinta. Y no se olviden de este detalle. Cuando tienen dos o más símbolos, debemos anotar entre paréntesis y elevar al cuadrado. Muy bien, con eso hemos desarrollado la regla que hemos sacado en el anterior video, ¿no? En el anterior ejemplo. Desarrollemos ahora las potencias. 3 al cuadrado es 9. Listo, más, anotemos el signo positivo. Acá tenemos multiplicación de coeficientes numerales. 2 por 3. El resultado es 6. Y la única parte literal, porque no hay producto de potencias de igual base o producto de bases literales. Como no hay, copiamos tal como está, x a la quinta. Más, ahí vamos a anotar más. En el tercer término tenemos potencia de otra potencia. Y nosotros sabemos que en potencia de otra potencia los exponentes se multiplican. Por lo que nos va a quedar entonces x elevado a la décima, puesto que 5 por 2 es 10. Listo, fíjense, es sencillo, fácil. Hemos aplicado la regla, luego propiedades de teorías de exponentes, con lo que ya tenemos nuestro resultado final de 3 más x a la quinta elevado al cuadrado. Continuaremos con otro ejemplo, un inciso B, que vamos a desarrollar 3 cuartos más 2y a la menos 3, todo esto elevado al cuadrado. Aplicaremos la regla. Y antes de aplicar, vamos a identificar la primera cantidad. Como nos habla de dos cantidades, la primera cantidad es 3 cuartos. Lo vamos a poner de color rojo. La segunda cantidad es 2y elevado a la menos 3 y lo vamos a pintar de color azul para poder hacer seguimiento. Ahora sí, aboquémonos a la regla que habíamos escrito. El cuadrado de la suma de dos cantidades es igual al cuadrado de la primera cantidad. La primera cantidad es 3 cuartos y debemos elevar al cuadrado, ¿no? Cuadrado de la primera cantidad. Y como hay dos o más símbolos, nuevamente debemos colocar entre paréntesis y elevar al cuadrado. Listo. Sigamos con la regla. Nos indica más, vamos a anotar más, el signo que separa al binomio. En este caso es positivo. Más el duplo. Ahí está, ¿no? El duplo. Y cuando hablamos del duplo, estamos hablando del 2 por la primera cantidad, perdón. La primera cantidad. La primera cantidad es 3 cuartos. Anotemos ahí. Por la segunda cantidad, ¿no? Lo que nos dice la regla. La segunda cantidad es 2y elevado a la menos 3. Anotamos entonces a continuación por 2y elevado a la menos 3. Sigamos con la regla. Más el cuadrado de la segunda cantidad. La segunda cantidad es 2y elevado a la menos 3.
como hay dos o más símbolos, entre paréntesis y elevamos al cuadrado. Listo, ahí está. Fácil, sencillo aplicar la regla. Ahora aplicaremos las propiedades de potenciación. En el primer término tenemos 3 cuartos elevado al cuadrado, por lo que acá el exponente afecta al numerador y afecta al denominador. Es decir, vamos a tener 3 elevado al cuadrado, 3 al cuadrado es 9. Anotamos 9. Denominador, 4 elevado al cuadrado, 16. Por lo que 3 cuartos al cuadrado es 9/16. Más, acá tenemos coeficientes numerales, multiplicación de fracciones. Y aquí una manera de multiplicar, podemos simplificar directamente. 2 por 2, 4. Con el denominador es 4, lo vamos a simplificar directamente, ¿no? Lo que vieron en aritmética, simplificación de fracciones. Lo único que nos queda en el numerador es 3. Vamos a copiar ahí 3. Y la parte literal que no tiene con quién multiplicarse, copiamos tal como está. Y elevado a la menos 3. Muy bien. Más, anotamos más. Veamos qué sucede en el tercer término. En este caso, el exponente afecta al primer factor y al segundo factor. Por lo tanto, 2 elevado al cuadrado es 4, ¿no? Anotemos 4. En la parte literal tenemos potencia de otra potencia. Va a ser la misma parte literal y los exponentes se multiplican, ¿no? En potencia de otra potencia. Menos por más, menos 3 por 2, 6. Con lo que ya hemos desarrollado el cuadrado de la suma de esas dos cantidades. Es decir, 3 cuartos más 2y a la menos 3, su resultado es 9/16 más 3y a la menos 3 más 4y a la menos 6. Fácil, sencillo, ¿no? Veamos otro ejemplo, un inciso C. Vamos a ir complicando un poquito más ya. X elevado a la a más 3 más x elevado a la a menos 5. Todo esto elevado al cuadrado. Tenemos entonces cuadrado de la suma de dos cantidades. Vayamos identificando. A la primera cantidad vamos a pintar de color rojo para poder diferenciar y hacer más fácil los ejercicios. Ahí está, x a la a más 3. Y la segunda cantidad, que es x a la a menos 5, de color azul. Muy bien, ahora sí, apliquemos la regla. Cuadrado de la suma de dos cantidades es igual al cuadrado de la primera cantidad. La primera cantidad es x elevado a la a más 3, ¿no? De color rojo. Y debemos elevar al cuadrado. Ahí está, fácil hasta ahí. Más, separado por el signo del binomio positivo, más el duplo. El duplo es 2 de la primera cantidad. Por la primera cantidad está x a la a más 3 por la segunda cantidad. La segunda cantidad es x elevado a la a menos 5, ¿no? Más, continuamos, más el cuadrado de la segunda cantidad. La segunda cantidad es x elevado a la a menos 5. Como hay dos o más símbolos, les había mencionado que entre paréntesis y elevamos al cuadrado. Listo, hasta ahí hemos aplicado la regla del cuadrado de la suma de dos cantidades. Ahora procedamos a desarrollar. Esto va a ser igual. Acá, en el primer término, tenemos potencia de otra potencia. Y en los exponentes, si se fijan, tenemos multiplicación de un monomio por un polinomio. Anotamos la misma base. Multipliquemos. Más por más, ¿no? 2 por a, 2 veces a. ¿Listo? Siguiente, más por más 2 por 3, 6. Anotamos 6. Y ese viene a ser el resultado. X elevado a la 2a más 6, ¿no? Potencia de otra potencia se multiplica. En el segundo término no tenemos multiplicación de coeficientes numerales, puesto que entonces copiamos solamente el 2. Pero sí hay producto de potencias de igual base. Misma base, fíjense. Entonces nosotros sabemos que cuando es misma base, anotamos la misma base, en este caso x, y sumamos los exponentes. Y para sumarlo vamos a hacer operaciones auxiliares para poder entenderlo un poco mejor. Entonces vamos a tener acá suma de polinomios. A más 3
Voy a anotar ahí a más 3 y debajo voy a anotar a menos 5. Ojo, para sumar polinomios recordemos que debemos anotar debajo de cada término semejante. Sumaremos entonces más A, el resultado va a ser 2 veces A, ¿no? Si sumamos 2 o más términos semejantes, el resultado es otro término semejante. Acá, signos distintos, se resta y colocamos el signo del número mayor. Entonces, más 3 menos 5 va a ser menos 2. Ahí está nuestro resultado. Por lo tanto, el exponente de x va a ser 2a menos 2. Perfecto, sencillo, ¿no? Estamos aplicando lo que vieron anteriormente en álgebra. Más, acá nuevamente tenemos potencia de otra potencia, cuya base va a ser x. Anotamos x. Y el exponente tenemos multiplicación de un monomio por un polinomio. Más por más 2 por a, nos va a dar 2 veces a. Entonces anotemos ahí 2 veces a. ¿Listo? Signos. Más por menos, 2 por 5, 10. Por lo que el exponente de x es 2a menos 10. Entonces el resultado de x a la a más 3 por más x a la a menos 5 al cuadrado es x a la 2a más 6 más 2x a la 2a menos 2 más x a la 2a menos 10. Así de fácil. Miren, sí o sí tenemos que recordar las propiedades de potenciación para poder escribir directamente por simple inspección los ejercicios. En este caso, cuadrado de la suma de dos cantidades. Y además aplicando la regla que habíamos deducido anteriormente. Espero les haya agradado el video. Les invito a suscribirse a mi canal y en los siguientes videos estaremos desarrollando más ejercicios.